Yo ya no teniendo contrato, porque todavía existía el pacto de caballeros. Entonces creo que él fue quien me salvó de un retiro y él también me dijo lo mismo, que era por parte de la directiva, pero por parte de la directiva a mí nadie me dio la cara. A veces nos daba risa que faltando una semana no tenías el plantel completo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Edgar Álvarez y el día de hoy, señores, tenemos a un invitado muy especial, Eric Vera, quien es jugador profesional de fútbol. Eric, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Edgar, muy bien, muchas gracias por la entrevista, por este espacio y bueno, encantado de estar aquí contigo. Oye, Eric, a ver, cuéntanos primero un poquito los primeros pasos de tu carrera. Debutas en Pumas. ¿Qué se sintió para ti haber debutado en un equipo tan importante del país? Híjole, la verdad que es una experiencia inigualable. Obviamente es el fruto de mucho esfuerzo, de la verdad, pasar por muchas cosas difíciles, por muchos embudos también que yo le llamo de repente que vas dejando amigos, compañeros, y bueno, gracias a Dios se me pudo cumplir el sueño más grande que tenía, que era jugar en primera división y en un equipo que yo le tengo muchísimo cariño. Me formó además de jugador como persona, con muchos valores, y representando a la máxima casa de estudios como fue Pumas, como bien mencionas. Oye, ¿y qué tan difícil veías el proceso de debutar? Porque, bueno, como sabemos, los mexicanos difícilmente debutan a temprana edad. Ya regularmente debutan tarde, ¿no? Digamos, no sé, 21 o 22 años, que ya se considera tarde. Me parece que tú debutas a los 18, si tengo bien Sí, el dato. yo debuto a los 18. El proceso fue muy difícil, fue complicado. Como te menciono, desde los 9 años que yo entré a Pumas, pues fue pasar cada 6 meses o un año, pues recortes de jugadores. Obviamente, al ser unas fuerzas básicas y sobre todo como se manejaba Pumas, siempre buscaba el talento y el mayor esfuerzo posible de todos los jugadores. Entonces, creo que de ventaja, por así decirlo, teníamos Campos y yo, que nos estaban llamando a la selección. Me tocó ir a la sub-17, entonces yo a los 15 años hice mi primer pretemporada con primera división. Todavía estaba el Tuca de entrenador. Entonces, pues ya fui familiarizándome con el entrenar en primera división, en el estar con el equipo y bueno, el debut ya fue la cereza del pastel que culminó todo ese proceso para poder debutar. Claro, pero sí sentiste, vaya, me dices que es difícil, pero sí sentiste que debutas antes que otros. O sea, tú debutas y ves compañeros que pasan años y no debutan y están más grandes que tú incluso. Sí, la verdad creo que es un problema de México, que a veces no se animan a debutar a los chavos, porque al final, digo, tienes plazas de extranjero, y a lo mejor en esa posición en la que a lo mejor tienes a un talento mexicano, por así decir, y joven, pues prefieres darle a un extranjero esa oportunidad, porque por así decirlo están más probados, ¿no? En sus países ya jugaron, a diferencia de nosotros como mexicanos, y muchas veces esos espacios los ves mermados por gente de fuera. Entonces sí, como bien mencionas, es complicado que veas tú chavos de 18, 17 años como pasan en otros países, que puedan estar jugando y aparte ya ser referentes de equipos. Claro. Y después de ahí te pasas a Liga de Ascenso, me parece, a Venados, Sí. ¿cierto? Sí, estuve en Venados 6 meses y luego ya de ahí me fui no, mentira, un año y luego a Necaxa. ¿Y cómo fue ese proceso de primero estar en Pumas? Creo que tenían como un convenio, ¿no? Porque varios jugadores se fueron a Venados como préstamo. Pero para ti, ¿cómo fue ese proceso de estar primero en Pumas y luego estar, digo, con todo respeto, en Venados, en Liga de Ascenso? Sí, mira, en ese entonces no había convenio todavía. Yo me fui, pues ahora sí, por mi parte, a Venados. Todavía tenía contrato con Pumas y ellos decidieron mandarme a préstamo para foguearme. Ya no tenía tanta participación en primera como me hubiese gustado y obviamente ya tenía 22 años ahí. Entonces, pues obviamente te vas quedando rezagado, va saliendo también talento de la cantera. Pero sí te puedo decir, y honestamente, que sí dejé de hacer cosas de las que a mí me caracterizaban mucho a temprana edad.
Obviamente lo he mencionado muchísimas veces que te llegas a conformar con estar en primera división, con entrenar y piensas que toda tu carrera puede ser así, ¿no? Entonces creo que dejas de esforzarte al máximo, de tener esa ambición que de chavo tienes y por eso creo que me vi, por así decir, cayendo a la Liga de Ascenso. Entonces creo que fue un golpe bastante duro, pero lo tomé de la mejor manera. La realidad es que en ascenso siempre me fue bastante bien. Venados fue el primer equipo que yo, bueno, que obviamente saliendo de Pumas, pero la verdad lo tomo como una buena experiencia y también un escaparate porque después llego a Necaxa y me toca ascender a primera división otra vez. Entonces es algo que es bien complicado jugar en Liga de Ascenso, pero a mí me llenó de satisfacción el poder ascender con Necaxa. Ya de ahí, como dices, te pasas a Necaxa, actualmente eres campeón con los Rayos y tengo entendido que juegas tanto la final del Clausura, ¿no? 2016 y luego Sí. se juegan la final para el ascenso, ¿cierto? Para el ascenso, sí, la final de hecho ese torneo nos fue bastante bien. Yo no venía jugando mucho en liga, pero en Copa hicimos un torneo bastante bueno. La verdad que era un grupo muy competitivo y muy sano en el tema de la competencia. Entonces también en la Copa nos tocó llegar a la final contra Veracruz, desafortunadamente la perdemos, pero eso me dio a mí la confianza y la motivación de poder pelear un lugar. Entonces ahí es donde Poncho Sosa los últimos 3 partidos me parece, me comentó, me dijo, oye, te veo muy bien, creo que ya estás por encima del que en ese entonces era el titular, y me empieza a meter en la liga, y ahí juego toda la liguilla, jugamos la final contra Mineros, la ganamos, y luego la final de ascenso fue contra Juárez. Primero en Aguascalientes la ganamos 1-0 y el partido de vuelta lo ganamos 2-0. Oye, ¿qué se sintió haber sido campeón de ascenso? Híjole, la verdad, creo que es una de las felicidades más grandes que tengo a nivel deportivo. Obviamente, creo que es un escaparate bastante bueno y medirte con equipos de ascenso y sobre todo llegar al ascenso. Es una experiencia inolvidable. Y aparte con esa visión tan linda que es Necaxa, la verdad que muy, muy sana, nos apoyaban en todos lados a los que íbamos y bueno, creo que se logró ese tan ansiado ascenso. Ellos perdieron el ascenso un año antes, a mí no me tocó estar, pero la verdad, compañeros que lo vivieron me decían que era dolorosísimo porque pues estuvieron tan cerca y pasaron 5 años aparte en Liga de Ascenso. Entonces fue algo bastante bonito con un equipo de mucha tradición y bueno, poderle dar esa alegría a la afición y aparte de uno mismo es inigualable. Haciendas con el Necaxa, pero no te quedas, ¿verdad? Con los Rayos, te regresas a Pumas. Me quedo 6 meses, juego los primeros 5 o 6 partidos, no recuerdo bien, y de ahí ya no jugué, salí a banca de repente. También ahí creo que no me gusta hablar mal ni mucho menos de la gente, pero pues obviamente el entrenador se jugaba su puesto y él se la trató de jugar con la gente de más experiencia en este caso. Y luego ya me regreso a Pumas, ahí es donde me habla a mí Sergio Egea y me dice que tengo que regresar. Yo ya no teniendo contrato, porque todavía existía el pacto de caballeros, entonces ahí ellos me dicen, ¿sabes qué? Te tienes que regresar por más que no tengas contrato y nos vas a ayudar aquí en Pumas. ¿Y qué pasaba? O sea, ¿te renovaron contrato o qué pasaba si tú decidías no irte a Pumas y buscar contrato con algún otro equipo? No, la realidad es que no podías. O sea, al final Pumas tenía la última palabra. A mí en Necaxa sí me querían renovar. Yo también te soy honesto, si te dicen, y no por el tema del equipo, más bien porque ahí estaba mi familia en la ciudad, pues obviamente quería irme a Pumas, pero bueno, Pumas tenía la última decisión. Si ellos no querían que yo me fuera a Necaxa, pues no me iban a dejar, por más que no tuviera contrato. Entonces ahí es donde yo firmé otro contrato y bueno, ahí se dan las cosas bastante complicadas. Estaba Paco Palencia de entrenador, y la verdad no tuve muchas oportunidades de jugar. Creo que, no sé, ahí te soy honesto, creo que di mi mayor esfuerzo siempre entrenando y es algo que a mí me caracteriza, y no tuve las oportunidades que me hubiesen gustado para demostrar mi capacidad. Claro. Y por un tema más deportivo, ¿no te hubiera gustado tal vez quedarte en Necaxa? Digo, ya habías logrado el ascenso y ahora
pensar en meterse a liguilla y demás? Sí, obviamente, la verdad que me hubiese gustado. Hoy te digo que la mejor decisión en ese entonces hubiera sido quedarme en Necaxa, pero la realidad es que cuando a mí me plantearon regresar a Pumas, me dijeron que iba a competir el puesto de hecho, con Alan Mendoza, que él era el titular en Necaxa, los dos veníamos de Pumas, y dije, bueno, es una competencia que tanto él y yo nos merecemos, pero que sea justa, y la realidad es que no fue así. Entonces, hoy sí te digo que sí me hubiera ido a Necaxa, o bueno, más bien quedado, pero la decisión no estaba en mí, al final era en Pumas, sino más bien era una decisión de entrenador. De hecho, a mí Sergio Egea, cuando después hablamos, me dice, pues el entrenador tiene gustos y pues también hay diferencias. Entonces, pues la realidad es así, hay que saber que de repente a entrenadores no les va a gustar a lo mejor tu modo de juego. Me pasó también aquí en Querétaro bastantes veces, pero uno siempre trata de dar su mejor versión para lo que necesite el equipo. Entonces, también me considero que juegue o no juegue, yo siempre trato de ser la misma persona, leal y sobre todo sumarle al grupo, que es lo más importante. Voy a San Luis un año, no me fue como me hubiese... personalmente me fue bastante bien, jugué todos los minutos en los dos torneos, y después de ahí, o sea, ya no me quieren renovar. Llegó Poncho Sosa y también con él no tengo pues la mejor relación de todas. Entonces creo que eso me armó un poco mi renovación, porque yo la verdad ya había platicado un poco con la gente de San Luis y había manera de que pudiéramos renovar. Y por eso creo que se me armó un poco el tema de mi renovación. Después de ahí me voy a Alebrijes, en Liga de Expansión con Alex Diego, que él fue, te puedo decir, el quien me rescató, porque yo me quedé 6 meses sin jugar después de Atlético de San Luis. Entonces creo que él fue quien me salvó de un retiro y me trajo hasta Querétaro. ¿Ya pensabas en el retiro? Sí, la realidad es que ya me había planteado, en ese entonces era mi novia, ahorita es mi esposa, ella me dijo, pues échale la última bala a esta oportunidad que tienes en Oaxaca, pero sí, la realidad es que ya me había nefasteado, por así decirlo, un poco de los manejos de los clubes, y que al final a los jugadores nos tratan como mercancías. No se puede decir de otra manera, porque es la verdad. Entonces, sí me había dado tristeza por cómo había sido mi proceso en este caso en San Luis y también en Pumas. Entonces, habían sido experiencias tanto bonitas, pero también muy desagradables, que haya salido de esta manera y no me dejaran competir como me hubiese gustado. Oye, y retomando lo de Poncho Sosa, ¿crees que la relación ya se había fracturado desde lo del Necaxa? Sí, creo que a raíz de eso sí se fracturó un poco la relación. No te digo que eran grosero o ni mucho menos, ni de mi parte. La realidad es que no. Poncho siempre mantuvo un respeto bastante bueno con el equipo, pero sí con a lo mejor jugadores no tenía a lo mejor esa apertura de poder pues decirte las cosas como son, ¿no? Entonces yo creo que eso, y te digo, es válido también que un entrenador no le guste tu forma de jugar, o que de repente diga, pues no entras en planes. Pero la realidad es que a mí nunca se me dijo las situaciones tal cual y concretas como me hubieran gustado. A mí en Oaxaca me fue bastante bien. Después de retirarme, obviamente, y es donde otra vez me entra la cosquillita y la espina de decir, pues la verdad tengo mucha capacidad para demostrar que puedo ser un jugador pues diferente en la liga de ascenso, y en Atlante lo corroboro. La realidad es que en los dos torneos, el primer torneo me fue bastante bien, hice goles a pesar de jugar de defensa, y el segundo torneo fue el tema de la pandemia. Entonces ahí solamente se jugaron pues poco menos de la mitad de los partidos, pero también íbamos bastante bien, el equipo venía en alza. Entonces ahí es donde se da la transferencia del Atlante para Querétaro, que no se vinieron todos. Muchos piensan que era Atlante jugando en Querétaro, pero la realidad es que no. Y aparte, la mayoría de los jugadores que nos trajeron aquí ya habíamos tenido experiencia en primera división. Entonces, por más que se diga y se hable que eran jugadores de ascenso, pues sí, capaz estábamos jugando en ascenso, pero también ya teníamos recorrido en primera. Y cuando estás en el Atlante dices, ok, voy a seguir, porque ya dices que ya tu actual esposa te dice, oye, pues ya échale, como dices, la última bala,
pero decides seguir, ¿no? Con Atlante y ahí persigue el sueño. Cuando yo llego a Atlante, pues el proyecto me llamó mucho la atención. Ellos me dijeron, queremos ascender el equipo sí o sí. Ya también conocí a varios jugadores que estaban allá, entonces pues me llamó bastante la atención. Y este Alex Diego fue el que me llevó también a Atlante. Y bueno, ya de ahí todo queda en historia. Acabas de salirte de Querétaro. No sé si todavía tenías contrato con los Gallos, pero ¿cómo te vas? Digo, independientemente, sé que el profe pues igual no te tuvo mucho en cuenta, pero antes del profe, ¿cómo te vas? Por ahí incluso pues, llegas a hacer un gol. ¿Cómo te vas en términos generales? Pues mira, la verdad me voy triste, me voy un poco dolido por las formas en las que me voy del equipo, porque la verdad te soy honesto, le tomas cariño siempre a los equipos en los que estás, pero Querétaro creo que es uno de los que mayores satisfacciones me ha dado. Me acogió desde el primer momento en que llegué. Y sí, como bien mencionas, creo que mi carrera aquí en el equipo, y te lo mencioné hace ratito, de repente entrenadores me decían, oye, pues tienes que mejorar esto, y no jugaba. Entonces siempre me consideré un jugador muy entregado y siempre terminaba jugando yo. Entonces, con cualquier entrenador, a excepción de Mauro, que también le guardo respeto, digo, cada quien podrá pensar lo que sea, pero sí me voy dolido por las formas. Creo que siempre, te digo, juegue o no juegue, le trato de entregar mi 100%, tanto en cuerpo como en buena vibra al equipo. Y de la noche a la mañana me dicen, pues sabes que ya no queremos que estés aquí. Todavía me quedaba a mí un año de contrato, y junto con otros compañeros también nos aplicaron la misma, pues te puedo decir la misma jalada, por así decir, de separarnos del plantel. Entonces, sobre todo es con las formas, no con el equipo, más bien es las formas de los tratos hacia los jugadores que yo no puedo creer, y que siga existiendo esto en el fútbol. La realidad es que, a ver, si no entras en planes, pues te pueden decir, y buscas a lo mejor la manera de poder terminar bien esa relación, para no cerrarte puertas, ¿no? Ni de una parte ni de otra. Entonces, eso es lo único que a mí me deja dolido, porque digo, a mí si me hubieran dicho no entras en planes y te vamos a dar la opción de que salgas, pues bueno, ya buscas la manera de a lo mejor llegar a un acuerdo, pero la realidad es que no se planteó así. Entonces te dejan de pagar, te separan del plantel, no te dan la cara, y eso es lo único que a mí me deja un poco dolido con el tema del equipo. ¿Pudiste hablar personalmente con Mauro Ger? Porque algunos compañeros tuyos como Washi Aguirre, que también me parece está en la misma situación, o por ahí el Burrito Hernández, pues como que dicen que sí hablaron con Ger, pero al final del día fue decisión de la directiva, como que ahí no es muy claro, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que Mauro, como te digo, yo le tengo un respeto, y también conmigo siempre fue de frente. Entonces a ese tipo de personas, como bien te menciono, creo que les tienes que ser agradecido, por más que no te haya ido como hubieses querido. Y él también me dijo lo mismo, que era por parte de la directiva, pero por parte de la directiva a mí nadie me dio la cara. Entonces, pues es eso. La realidad es que, sin más, la directiva en este caso fue la que decidió que no contáramos, y hasta hoy en día se sigue manejando así. La realidad es que vemos, y a veces yo lo comentaba con compañeros, a veces nos daba risa que faltando una semana no tenías el plantel completo, y era complicadísimo pelear así las cosas. La verdad que me da mucho gusto el papel que dieron en la Leagues Cup, porque además de amigos que tengo ahí, pues ya me considero un fanático del equipo. Entonces, pues bueno, siempre hay que tratar de apoyar y de estar al 100% con el equipo. Oye, ¿y qué es lo que sigue para Eric Vera? Dices que no te pueden dejar salir. ¿En qué sentido? ¿Porque todavía tienes contrato con ellos? Sí, tenía contrato. Ahorita, por decir, lo que pasó fue que pues metí lo de la controversia, porque al ver que no había paga, pues la realidad es que uno como persona, deja tú como jugador, pero como persona pues necesitas obviamente del dinero. Entonces pues no me quedó de otra más que meter el tema de la controversia, y ya se llegó a un acuerdo, pero por medio de la federación, y de la asociación, perdón, de futbolistas, no por medio de que ellos me buscaran, sino pues fue más eso. Ok. ¿Y qué proyectos tienes para...? Pues mira, la verdad creo que del tema fútbol, bueno, como futbolista creo que ya voy a cerrar ese capítulo.
Me voy, te puedo decir, ahora sí, muy tranquilo porque sé que le di todo, sé que entregué todo de mí. Eh, y bueno, tengo el título de entrenador, ahí voy a empezar a entrenar a chavos y bueno, seguir adelante con esta carrera que hay. Es lo bonito, ¿no? Que tiene muchas oportunidades y muchas puertas, no nada más a nivel de equipos de primera división, sino todo lo que a lo mejor yo vi, aportárselo a los chavos, de repente de escuelitas o crear una academia o lo que sea, pues es lo bonito, ¿no? Tratar de darles de tu experiencia para que ellos puedan tomarlo y que les pueda gustar esta bonita carrera. Eric, pues muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias en primera. Ojalá todo esto, pues a los chavos vean que no es fácil, ¿no? Aunque estés en un equipo, pues no es fácil estar ahí. Y bueno, se compite contra extranjeros, con directivas, pues que no son, pues digamos, no son las formas como dices. Y digo, hablando específicamente caliente, pues no me sorprende, ¿no? Adeudos, salarios, tú sabrás más que yo en ese Sí, sentido. sí, sí. Pero te agradezco mucho, Eric, de verdad. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Edgar. Ahora sí que un honor estar aquí contigo y bueno, poder platicar un poquito y que sepa la gente que al final vamos a seguir apoyando al equipo, esté con quien esté. La realidad es que un equipo tiene que valer más que la gente que lo maneja, entonces eso es lo padre. Amigos, yo soy Edgar Álvarez, esto fue Los Hijos de la Corregidora y nos vemos pronto.